Hola, por primera vez me voy a presentar. No voy a decir mi nombre verdadero, pero me van a conocer ustedes como Velo. Esta es mi primera experiencia paranormal que sucedió exactamente cuando yo tenía 14 años de edad. Todo comienza para noviembre-diciembre del 2011, creo. Sí, creo que fue del 2011. Cuando yo comencé a usar lentes de contacto, para esto mi graduación ya estaba demasiado avanzada, era una graduación que pasaba del 4 punto y algo en los dos ojos. Entonces tuve que hacer un cambio repentino porque iba a tener mi fiesta de 15 años de lentes normal a lentes de contacto para, pues ustedes ya saben, ¿no? Cuestión de estética, cuestión de todo. Yo quería estar perfecta ese día. En noviembre, como les comentaba, yo cumpleaños en diciembre y para noviembre yo comencé a ver un reflejo siempre que estaba en mi lado izquierdo. Era como una sombra café. A mí comenzaba a causarme un poco de conflicto. Yo le mencionaba a mi mamá que a lo mejor estaba usando los lentes de contacto al revés, que probablemente me estaba insolando muchísimo y eso hacía que yo viera sombras. Bueno, pues así fue, así fue, así fue. Era día tras día, o sea, no había un día en el que yo dijera, hoy no lo estoy viendo. No, 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 no. Todos los días yo veía constantemente esa sombra a mi lado. No había ningún otro sonido, no había otra sombra o algo diferente que yo pudiera observar para comentarle a mi mamá, ¿no? Bueno, pues mi vida continuó normal, como cualquier otra podría continuar normal, hasta yo creo que fue como en enero o febrero cuando empecé a soñar con mi papá, que abro paréntesis, mi papá falleció cuando yo tenía 6 años de edad, o sea, había fallecido ya hace bastante tiempo. Y yo comenzaba a soñar todas las noches con mi papá, pero ya pues dándome cuenta de la vida, me percaté que ya no eran sueños lo que yo tenía, sino que yo estaba viendo a mi papá justamente en mi ropero. Hagan de cuenta que estaba mi cama y enfrente de mi cama está un ropero que no tiene puertas, era una cortina de ositos y justamente en medio de la cortina de ositos yo veía a mi papá viéndome. Insisto, al principio yo pensé que eran sueños, entonces pues yo me despertaba, lo veía y era como de, pues estoy soñando, me volteaba y todo normal. Pero poco a poco su figura de mi papá era más visible, más tangible, vaya. Y yo lo veía que él se acercaba, entonces cuando yo ya veía que él se acercaba, yo ya gritaba y me percataba que realmente ni estaba dormida ni nada. Para esto yo compartía la recámara con mi mamá porque no estábamos viviendo como en mi casa propia. Entonces cuando yo ya gritaba, mi mamá pues se despertaba asustada y me decía, ¿qué está pasando? ¿Qué tienes? Y yo pues asustada le mencionaba de que mi papá se me había aparecido. Mi mamá obviamente sin querer voltear al ropero me decía, dame la mano, volteate y no veas, ya no veas, ya no veas. Pero esos sueños o esas apariciones fueron durante 5, 6, 7, incluso hasta 8 meses en los que yo duré viendo a mi papá. Obviamente en esos 8 meses pasaron muchísimas cosas, porque nada más era ver a mi papá y también cuando yo salía al baño y quería regresar a mi recámara, yo veía a mi papá parado en la puerta y pues yo rezaba, yo gritaba, yo estaba asustada. O si yo me encontraba sola en la casa es de 3 pisos y yo me encontraba sola en la casa, yo escuchaba cómo bajaban las escaleras y pues lo primero que pensaba es mi papá, ¿no? No, o sea, era horrible. Tengo que abrir aquí otro pequeño paréntesis en el que debo decirles que mi papá no murió de una manera natural. Mi papá atentó contra su vida. Entonces yo en ese momento creería que como de pequeña a lo mejor no tuve la mentalidad o la madurez necesaria para poder afrontar la situación de que mi papá se había suicidado. En este momento de adolescencia yo lo estaba tratando de analizar y eso hacía que yo tuviera este tipo pues de escenas, porque al final y al cabo eran escenas, ¿no? O era lo que yo en ese momento creía.
Pues en esos 8 meses, además de que yo veía a mi papá, muchas veces sí, mi papá sí llegaba a acercarse y ahora sí yo sentía la sensación de cuando te dicen se te subió el muerto. Pues igual yo estaba totalmente congeladísima de la vida, sin poderme mover, sin poder gritar, y yo tenía a mi papá acostado a un lado y mi papá susurraba en mi oído algo, pero yo nunca, nunca de la vida lo pude escuchar, jamás supe qué era lo que quería él decirme o qué era lo que él trataba de comunicarse conmigo. Además de eso, hubo unas 5 o 6 veces, fueron contadas las ocasiones en las que yo me despertaba asustada o, insisto, o solamente gritaba de que me percataba de que me estaban jalando del brazo. Mi cama era un poco alta, entonces yo veía como dos señoras llenas de fuego me jalaban del brazo y me jalaban como para abajo de la cama, o sea, me gritaban. Obviamente yo me asustaba y cuando mi mamá ya prendía la luz y toda la cosa, nos dábamos cuenta que mi brazo realmente estaba ardiendo, como si se hubiera estado en fuego. Nunca llegué a tener como los dedos marcados ni nada por el estilo, pero pues siempre estuvo ahí la sensación de que sí había pasado. Mi mamá pues empezó a asustar porque, como les comentaba, pues ya eran casi un año en el que yo tuve estos episodios, en el que yo ya no quería estar sola en la casa, en la que a mí me daba miedo la oscuridad, me daba miedo el hecho de que llegara la hora de dormir. Yo estaba pensando que me estaba volviendo loca, yo creo que era lo más coherente, ¿no? En ese momento, porque pues no te pones a pensar que estás viendo fantasmas, que estás viendo a tu papá que se murió, o que estás viendo a dos viejitas que te quieren jalar, pues no, o sea, no. Uh, yo le hice mención a mi mamá de que asistiéramos a un psiquiatra, que me durmieran, así tal cual, porque yo me estaba volviendo loca. Yo pensaba que me estaba volviendo loca, o sea, yo ya no encontraba una salida para esto, o sea, mi vida cambió muchísimo porque a pesar de que sí iba a la preparatoria en ese entonces, para mí era como un shock el tener que regresar a casa, el tener que hacer mis actividades normales cuando yo sabía que en la noche yo iba a tener estos episodios o estas escenas o como le quieran llamar. Para no hacérselas más larga, pues mi mamá se comenzó a mover buscando padres que vinieran a bendecir la casa, a personas que supieran un poco más del tema. Para esto, los únicos que sabíamos de la casa éramos mi mamá y yo, nadie más, porque pues, ¿cómo le íbamos a decir a los demás familiares que me estaba volviendo loca, no? No, pues no. Entonces, pues mi mamá se empezó a mover. En ese entonces mi familia tenía un negocio de comida y pues resulta que unos vecinos de ahí del negocio de la comida eran guías espirituales. Ellos van a las casas y se llevan a los fantasmas, o van a las casas y hablan con las personas que se encuentran dentro de la casa, o sea, los fantasmas que se encuentran dentro de la casa, ¿no? Pues mi mamá los logró convencer de que vinieran a la casa. Mi mamá nunca les hizo mención de nada, solamente les dijo, oigan, creen que puedan venir a la casa a bendecirla, porque últimamente se siente muy pesado. Eran 3 personas, eran una pareja y la cuñada de uno de ellos, y ellos dijeron, claro que sí, díganos dónde vive y pues rápido vamos, ¿no? Pues bueno, se llegó el día de que ellos iban a venir. Para eso mi hermana viajó de Estados Unidos hasta acá, solamente para ese suceso. Y cuando ellos abrieron la puerta, o sea, en cuanto entraron acá a la casa, la señora se quedó en blanco totalmente, así como en shock, y voltea a vernos y nos dice, ya sé a lo que vine, o sea, ya sé por qué me dijeron, es porque hay un señor en un closet. Para esto yo sentí que mi sangre se me fue, o sea, yo me puse heladísima, mi mamá también se quedó blanca, mi hermana se quedó como de, no, a ella ya le habían dicho algo. Y bueno, ellos comenzaron a bendecir la casa, me pidieron de favor que yo los acompañara, o sea, fue así como de, oye, Belo, ¿crees que puedas venir con nosotros? Y yo pues, sí. Yo los acompañé por toda la casa, hicimos oración, traían cirios, traían agua bendita, traían ramitas, no sé qué tipo de flores hayan sido en ese entonces, pero pues nos movimos por todo hasta que llegamos a la habitación, al ropero, y ella sin decirme nada, y no me decía nada aún, nada más me dijo, aquí hay muchos muertos, me dijo, ayúdame a que se vayan, ayúdame a hacer esta oración. Hicimos las oraciones juntos los 4. Y ya por fin bajamos otra vez todos a la sala y estaba mi mamá, estaban todos. Y llegó el momento de la verdad. La señora, la cual vamos a llamarle Lili, Lili voltea y me dice, ¿tú sabes quién es la persona a la que tú ves, verdad? Y yo así de, sí. Y me dice, mira, yo no ocupo que aquí me digan quién es la persona que ve a los muertos, porque todos sabemos que eres tú, porque a ti te están siguiendo.
y la persona a la que ves es tu papá. No, pues yo me agarré llorando, obviamente, ¿no? Yo sentía que ahora sí que la vida me decía, eres la elegida de Dios para salvar esto. um, bueno, pues ya Lili me dijo que mi papá tenía muchas cosas que decirme y escribió una carta que por cierto la tengo física. En la carta mi papá se disculpaba por la forma en la que había fallecido, pidió perdón porque él sabía que no era la manera, que es a lo que voy, o sea, ellos no sabían cómo mi papá había muerto, ellos ni siquiera sabían que yo veía a mi papá y ese día ellos me dijeron todo. Me hablaron sobre las dos viejitas que yo constantemente veía. Me hablaron de un sinfín de muertos que había aquí en mi casa, que yo pensaba que yo los veía por loca, pero al final sucede y acontece que yo tengo un poco de luz en mi pecho, que eso atrae a los muertos para yo poderles darle luz y que ellos pasen pues ahora sí al paraíso, al cielo. Es muy difícil de creer, puesto que a mí me costó mucho porque pues uno tiene miedo al inicio, como todo. Pero después del miedo viene la calma porque esa persona, Lili, me comentó que mi don era muy grande, que yo iba a poder hacer muchas cosas, que yo no dejara mi don de lado, sino todo lo contrario, que aprovechara mi don, que ayudara y pues fue así. Me puse a ayudar, me puse a hacer todo lo que estuvo en mis manos en ese momento y pues creo que resumida parte esa sería mi primera experiencia paranormal, fue viendo a mi papá. Fue un trauma muy grande para mí. Si me se preguntan, no, nunca lo vi, nunca se me apareció como se suicidó. Siempre lo vi completo, lo vi vestido, lo vi bien y agradezco que se me haya aparecido así, no como pues murió. Después de eso vinieron muchas cosas, mi tercer ojo se abrió demasiado, creo que fue por lo mismo que lo empecé a estimular, empecé yo a cambiar toda mi perspectiva de vida, empecé a ayudar, empecé a estudiar, pero bueno, pues esa fue mi primera experiencia, espero haberme explicado y haberlo descrito como quisiese. Es más interesante cuando mi mamá lo cuenta porque ella cuenta la versión en la que ella se asustaba y pues decía que qué iba a hacer con su hija loquita que veía al papá muerto, pero pues sí, pues fue algo traumatizante. Ahora pues ya han pasado casi 8 años. No, 9. Mentira, ya van a pasar 10. No, sí, pasaron apenas 8. Me asusté. Pero pues ya pasaron 8 años de eso. Y ya ahora creo que puedo estar más tranquila respecto al tema. Y ya, si quieren más historias de mis experiencias paranormales, pueden dejármelo en la cajita de los comentarios. Yo estaré encantada de darles más de mis experiencias paranormales y lo que fue para mí el despertar espiritual, lo que fue para mí saber que yo tenía este don y lo que fue para mí después de saber que mi papá me empezaba a traer muertos para que yo les diera luz. Y pues nada, muchas gracias si escucharon hasta acá. Y nada, pues me despido. Bye bye.